Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan bien? Bueno, el día de hoy vamos a dar una plática breve sobre lo que es adentrarnos un poco más en lo que es Senegal. Y vamos a hablar un poco de dónde está, cómo está constituido políticamente, algunos temas de economía, algunos temas ya más específicos del lugar donde es el sur de Senegal, donde es donde se va a ubicar lo que es el concurso de... Gracias. De las aulas. Okay. Aparte de esta plática, también va a haber una plática por el doctor César Guillén. Él nos va a platicar sobre letrinas y probablemente sobre fosas sépticas que son importantes para esta escuela y para de alguna forma generar infraestructura en esta zona sur de Senegal. Y vamos a escucharlo. Él llega un poco más tarde, como al cuarto para las 11, para que nos platique. Entonces, vamos a tratar de preguntarle lo máximo para que sacamos provecho, ¿no? Yo la verdad es que lo que hice fue lo que les comenté y agregué también parte de lo que es el programa y de los alcances, también para de alguna forma reafirmarlo. Yo creo que lo que hice en mi caso fue ponerlo con colores contrastantes las letras para que de alguna forma sea más claro para ustedes. Bueno, seguramente ya habían visto estas imágenes, ¿no? Siempre hay que tratar de ubicarlo geográficamente. Está en el continente africano y está en lo que es en la punta más occidental. Recuerden que el norte es el casquete superior y el sur es el casquete inferior. Entonces, si nos ponemos en esa posición, el este está de este lado y de este lado está el oeste, en la porción más importante de lo que es el océano Atlántico. Hay cosas interesantes, la ubicación de Senegal, ¿no? Aquí tenemos una primera imagen de Senegal y como bien decían los profesores, tenemos en la parte norte Mauritania, en la parte este tenemos Mali, en la parte sur tenemos Guinea y Guinea-Bissau, esa palabra es francesa, y para la zona de acá tenemos lo que es colinda prácticamente, y es muy bueno, colinda con el mar, tiene prácticamente salida a todo el mar. Sin embargo, yo creo que lo vamos a poder ver mejor, tenemos aquí esto que parece como una boca como si fuera un lobo esta boca que entra así, es otro país, chistosamente es otro país que se llama Gambia. Es increíble porque lo rodea completamente Senegal y Gambia queda ahí con un río, ¿no? Entonces, y dicen, ¿por qué razón está ahí, ¿no? Es muy, muy interesante, vamos a investigar. Entonces, gran parte de lo que es Senegal está en la porción norte y tenemos sur, esta parte más delgada, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, la palabra Senegal viene de la palabra Sunugal, que es una expresión wolof, que significa nuestra canoa. Este tema es interesante porque hay varios asentamientos, no solamente están los wolof, hay otros asentamientos. De hecho, no los pongo, quiero que ustedes los investiguen. Si me falta a mí es porque se me olvidó a mí, y siempre digo, bueno, ustedes investiguenlo, ¿no? Pero yo creo que sería importante. Aquí, por ejemplo, los Wolof son un grupo étnico que se encuentra en Senegal, en la parte prácticamente norte, y señalan sus orígenes en los antiguos habitantes del sur del río de Senegal. Ahorita vamos a hablar de los ríos, hay dos ríos importantes. Y luego también, como había dicho Freddy, tenemos lo que es esta porción que viene siendo parte de lo que son los desiertos. Esta es una parte que se le conoce como el Sahel. Es una zona ecoclimática biogeográfica del norte del continente africano
limita al norte con el desierto del Sahara. El Sahara empieza a ser toda esta parte de acá, que viene siendo parte de lo que es el norte del continente africano. Entonces, esta parte corresponde un poco a esta de acá arriba. Sí. Y bueno, tenemos el clima es de tipo saheliano porque sí ocupa parte de él en esta porción superior. Hay una estación lluviosa que viene de junio a octubre, o sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre son importantes porque vamos a hacer captación de agua pluvial, pero porque tenemos después una estación seca de noviembre a junio, o sea, vienen siendo otros 6 meses probablemente. ¿Perdón? Es una estación larga, seca, ¿no? La temperatura en el litoral, lo que viene siendo el litoral, lo que viene siendo aquí junto a lo que es el océano Atlántico, pues es fresca, viene de 6 grados a 30 grados. Sin embargo, en el este del país viene siendo esta parte, esta porción, y en esta parte y en el centro puede llegar a tener hasta 40 grados. Pero bueno, esto es parte de la investigación del clima. Adelante, por favor. Bueno, aquí esta es la parte que quiero platicarles un poco más. Hay dos ríos importantes que vienen un poco más del centro de África, vienen seguramente de acá, de Mau, de Mali, que es el río Senegal, que hace, este río Senegal hace exactamente la frontera con Mauritania. Entonces, la frontera y el río pertenecen a Senegal y tiene el nombre de Senegal, pero esa agua es del país de Senegal. Realmente lo toma completo el río y no le da a Mauritania la posibilidad de tener ese río. La frontera está exactamente cruzando el río y entonces sí, ya está Mauritania. Y el otro es el río Gambia, que exactamente está en la porción que se vuelve el país de Gambia. Entonces como que no tienen acceso. Sin embargo, abajo del río Gambia hay otro río que se llama Casamansa, acá, que es exactamente donde se encuentran los 3 puntos importantes de centros urbanos donde nosotros vamos a poner la escuela, en uno de esos 3 posibles centros urbanos. Y ahorita lo vamos a ver en una diapositiva más amplia. Entonces tenemos el río Senegal, ya saben dónde está el río Gambia, que cruza en parte por acá, pero realmente lo ocupa todo este otro país. O sea, como que dicen, no me toques ese país, es mi río, es mi país, y bueno. El otro punto importante que tomar en cuenta, bueno, es Dakar. Dakar es la capital de Senegal y tiene aproximadamente 2.6 millones de habitantes. De los 18, 2.6, más o menos como un 15% viven en Dakar. Y ahí había una pregunta que me hice, no sé si se acuerdan de que había un rally de Dakar. ¿Alguien escuchó alguna vez de un rally de Dakar? Entonces a mí me llamó la atención y también investigué sobre él. Dije, bueno, si existe Dakar, ¿y qué tiene que ver realmente Dakar con un rally, ¿no? Creo que es de autos y de motos, hay de camiones especiales, no sé, es una cosa interesante. Pero bueno, ese es un tema que vamos a sacar ahorita más adelante. Bueno, aquí lo importante es que aquí viene lo del rally. Por ejemplo, el rally originalmente fue un invento que se hizo en 1978 y venían saliendo de Francia. ¿Por qué de Francia? Porque recuerden que Senegal fue colonia francesa y si me preguntan qué idioma se habla, cuál es la lengua oficial, es el francés. Entonces, esto continúa como tal, aunque ya hay otras lenguas como la más importante es el francés. Aquí están la famosa población de 18 millones de personas, está dividido en 14 regiones, y hay una república semipresidencialista. La verdad es que yo de política no sé mucho, pero como que sí debe tener bastante fuerza. ¿Perdón? Medio tienen un presidente. Medio tienen un presidente, pero... Y bueno, aquí me interesó el tema económico también. Siempre es bueno voltear a ver la parte económica.
porque habla de que a pesar de todo esto, en Senegal tienen un tema de petróleo interesante. Aquí tienen, por ejemplo, aceite de petróleo, bituminosas, que son son como aceites, pero más en forma de, ¿cómo lo podemos llamar? Más ligeros. Más ligeros, y ellos, bueno, aparte tienen el tema del crudo. El otro punto importante que hay que tomar en cuenta es que tienen el cemento. Los clínkers de cemento son como hojuelas de cemento, pero eso también lo exportan, pero también esta exportación puede ser que podamos tener cemento que podemos aprovechar para las mezclas que podamos hacer para nuestra construcción de escuelas. Chistosamente también tienen polvo de oro, y es para tomar en cuenta, y obviamente salmón y otros temas que tienen que ver con los litorales, ¿no? El tema de la pesca. Entonces, entonces les estaba comentando, del rally famoso se inventó en el 78, y claro que era importante porque llegaba hasta Senegal. Pues eran no sé cuántas horas continuas, eran como 4 días, vamos, eran más de 90 horas de rally que viniendo desde la zona de Francia y bajaban y se iban al norte hasta Dakar. Esto ya cambió, ya no se lleva a cabo ahí el rally. Ahora se lleva a cabo hacia el este de la zona africana, y por alguna razón se quedó el mote o el nombre del Rally de Dakar, pero ya no es en Dakar. Adelante, por favor. Bueno, aquí también encontramos imágenes de lo que es la capital de Senegal, que es Dakar. Entonces vemos una ciudad muy extendida. Sí tiene temas turísticos, obviamente sí es un destino turístico, sí hay turismo todavía francés, hay europeo, porque es una zona pues, que se han desarrollado y está muy al occidente de lo que es el continente africano, y tiene lugares muy agradables para poder vacacionar, ¿no? Pero esta es un poco la imagen para que ustedes más o menos tengan una idea, ¿no? Se nos olvidó, creo que en una anterior estábamos hablando de que son sobre todo la religión es musulmana, casi en un 90%. Eso también es importante, ¿no? De repente vemos estos minaretes y esto, y tiene que ver un poco con la cultura y con la religión, ¿no? Igual acá. Y bueno, pues, es una ciudad de alguna forma moderna también, y obviamente hay intereses europeos y de muchos lugares, y no hay que olvidar, si quieres pasar a la siguiente. No hay que olvidar que fue un lugar donde hubo un gran tránsito, un tráfico de lo que son los esclavos. Estamos hablando de que en su origen, en 1677, Francia terminó con la posesión, pero se volvió un punto de partida de comercio de esclavos. Y sobre todo la isla que se llama Gorea, que está cercana a Dakar, hubo comercio, ¿no? Entonces podemos ver aquí que se llama marchand d'esclaves, ¿no? Era la mercancía en aquel entonces. ¿Y qué pasaba? Que como estaba exactamente en la punta de Senegal, era muy fácil transportarla tanto para Europa como para lo que es el continente americano. Entonces, era como que se reunían acá y se transportaban de alguna forma a lo que es el continente americano. Lo que está indicado en azul son realmente lo que fueron las colonias francesas, y donde se habla el francés, por ejemplo en Canadá hubo colonias francesas, hubo grandes población, y de hecho los 2 idiomas oficiales en Canadá, recuerden que son el inglés y el francés. Y por ejemplo la ciudad de Montreal se habla prácticamente el francés. Aquí está Francia, y entonces en aquel entonces, estamos hablando de principios del 1800, pues claro, toda Europa se repartió prácticamente todo África. Entonces, o había colonias portuguesas, o había colonias inglesas, o había colonias francesas, o había colonias no tanto españolas, porque España realmente pues se quedó con todas las litorales y toda la costa del Atlántico, pero del continente americano. Son cosas que a veces no acabamos de reflexionar, pero son importantes en su momento.
Entonces, obviamente, ¿qué pasaba ahí? Pues sacaban productos de toda índole, oro, minerías, y obviamente se enriquecían. Por eso ahora lo que está sucediendo, y si entienden el panorama internacional, es que muchos que hablan los idiomas, el inglés, el francés, el portugués, el alemán, pues obviamente ellos pueden ir a los países que fueron por ellos colonizados y hablan el mismo idioma y vamos, por eso ahora tienen problemas de que hay flujo de África, de estas personas que no están bien aquí para irse hacia la zona de, vamos, de alguna forma a la ciudad madre que fue colonizada, ¿no? Sin embargo, ya para el año 60 se une Sudán y Senegal y forman una federación y hacen por fin una independencia en 1960, ¿no? Entonces, esto es importante para que vean que ya hay de alguna forma una independencia que nosotros la hicimos en México, acuérdense que en 1810, claro que aquí las condiciones y todo fue totalmente distinto, ¿no? Si quieres, adelante. Y bueno, aquí es donde volvemos a hablar un poco del tema de las escuelas rurales. Es un poco lo que ya había comentado Freddy y Milena, ¿no? Se van a encontrar en el sur de Senegal, ¿no? En donde está el río Casamansa. Si quieres adelante, creo que hay una más interesante. ¿Sí se llega a ver aquí más o menos lo de abajo? Aquí vienen las tres ciudades. Ziguinchor, que está muy cercana al Pacífico, digo al Atlántico. Luego está esta que es Sediou, y luego por acá, ¿dónde está? Ah, es esta. Aquí, son estas tres, pero estas tres, si ya las analizan ustedes en Google Maps, van a ver que de alguna forma están conectadas por el río Casamansa, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿dónde quedaron? Exactamente en el sur de Senegal, ¿no? Aquí está Dakar, para que tengan la ubicación, y dónde está Gambia, y dónde está la Guinea, que es la frontera del otro país. Adelante. Aquí está mejor, no creo que es mejor foto esta. Aquí pongo río Casamansa, y los tres puntos estratégicos donde se piensa en un momento dado que podamos estacionar como escuela piloto, y en la cual pues tiene este programa, ¿no? Tiene aulas, letrinas, patio cubierto, patio abierto, espacio multifuncional, cocina, comedor, corral. No sé por qué había puesto corral. Sí, pero no sé por qué aquí no viene. Creo que si quieres seguir adelante, por favor. Aquí viene. Yo así más o menos lo resumí. De alguna forma es otro resumen, es más o menos sobre lo mismo. Pero, por ejemplo, clases, necesitamos aulas. ¿Cuántas? 6, por lo menos, son 6 salones. Oficinas y un salón de juntas, ok. Pero, por ejemplo, en oficinas debe haber una oficina para la dirección, pues es una persona, y una sala de reuniones para los profesores. Y yo me pregunto, ¿cuántos profesores? Es cuando nosotros tenemos que investigar y saber, ¿no? Hacernos nosotros mismos las preguntas, porque a veces el programa no viene completo. Entonces tenemos que saber cuántos, probablemente profesores van a haber. Si tengo 6 salones, por lo menos tengo 6 profesores, más un director, no sé, será una sala de juntas para 6 o para 8. Luego una zona de laboratorio que nos piden, y se debe reservar un espacio flexible para organizar actividades lúdicas y recreativas, así como talleres para estudiantes, laboratorios y además talleres. ¿Cuántos? ¿Qué tipo de talleres son? ¿A qué le llaman esos talleres, no? Vamos a subir esta presentación. Sí. Y también las bases y la anterior. Luego de repente hablan de comedor, pero yo me pregunto, y otra vez viene esto, piden comedor, pero no piden una cocina. Debe tener el apoyo de cocina y área de guardado de comida, ¿no? Porque si vas a dar en el comedor, pues necesitamos. ¿Y para cuántas personas, no? Eso también es importante. Tendríamos que tener un aproximado de metros cuadrados. Y luego dice, debe haber un área de depósito, pero para material, para equipos escolares, ¿para cuántos? ¿No? Vuelve a ser lo mismo.
Servicio, se deben proporcionar aseo para los estudiantes y el personal de la escuela. ¿Cuántos? Yo en principio calculé 175 estudiantes y a lo mejor un 10% de profesores. Estamos hablando casi de... Bueno, no, si son 6 salones de clase, sí, adelante. Una pregunta, ¿hay luz eléctrica? ¿Perdón? ¿Hay luz eléctrica? Entonces, de alguna forma, tenemos que generar algo de eso. Es que yo había leído en mi investigación la convocatoria que como es una escuela que se usa pues relativamente todo el día, no era tan necesario. Y aparte las instalaciones que más cercanas eléctricas que se encuentran están muy lejanas. Pero no entendí lo de todo el día, entonces se necesita luz, ¿no? Sí, es todo el día. No, no es todo el día, solo es en la mañana, tengo entendido. Diurna. Mañana y tarde, ¿no? Antes de que anochezca, ¿no, José? Antes que no escuches, pero la mayoría es como aprovechar al 100% los recursos de la luz natural. Ah, sí, desde Lo que luego. pasa es que la refrigeración de los productos para comer y eso, sí requiere algo de eso. Sí, porque habría que ver si lo hacemos como el método antiguo que se usaba en el mundo, bueno, que era antes de los refrigeradores, que es invento del principio del siglo XX, que es llevar el cubo o los cubos de hielo y guardarlos en una parte para poderlos refrigerar durante un tiempo. Sí. O probablemente se está pensando que los alumnos, o sea, que les lleven su lunch, ¿no? O sea, que sus mamás se los pongan a ellos. Y no sea probablemente es a eso. Habrá que ver también, sí. Eran para los Sí, que no tuvieran exactamente el apoyo de las familias, ¿no? Y entonces necesitaríamos tener de alguna forma un lugar donde apilar o guardar esta comida, por lo menos de una semana, una cosa así. Pregunta. Iba a comentar que, bueno, lo de la refrigeración tiene mucho que ver con temas pues, de este lado, porque nosotros en nuestras costumbres estamos acostumbrados a tener un refrigerador, pero pues si se van a casas de otros lados, verán que las maneras en las que se guarda la comida puede ser con sal, con azúcar, principalmente sus billetes de semillas, porque no refrigeran justamente. Entonces creo que es más bien de meterse en un tema cultural para comprender por qué no tiene que llevar ciertos elementos que nosotros estamos acostumbrados a poner. Exacto, tienes toda la razón. Sí. Adelante, Fran. Y también podría ser que a lo mejor las comidas se las llevan en un transporte, ellos comen y la basura se la... Bueno, también el tema de la basura, ¿cómo le hacen para controlar la basura? ¿No? A lo mejor ese mismo transporte se lleva la basura. Pero otra cosa también tendríamos que ver cómo es que comen ellos, o sea, comen sentados en sillas alrededor de un comedor o comen en el piso y ponen un tapete. Hay que preguntarnos eso cuando ustedes ven análogos, si de repente ven que no se parece ningún espacio a un comedor, pregúntense cómo, o sea, por qué están sucediendo. A lo mejor hay elementos que ayudan a entender un poco, ¿no? Okay. Justamente para eso van a servir las fotos que nos comparte Kaira Loro, la organización del concurso. Van a ver que hay fotos incluso de niños comiendo para que nos demos cuenta de diferentes aspectos culturales muy diversos a los nuestros. Okay. Dígame. Sí. Ya. Bueno, es un poco lo mismo, yo no quiero volver a repetirlo, a lo mejor esto lo pueden ver, lo bajan del EBA, ¿no? Consideraciones importantes para el anteproyecto, es lo mismo, ¿no? Consideraciones importantes y plazos de entrega, ¿no? Digo, aquí le puse color, hice un poco una subdivisión distinta. ¿Quieres pasar adelante, por favor? Materiales de presentación, lo mismo, el N1 cuadro. Es que hay que leer con mucho cuidado, por ejemplo, porque nos piden, por ejemplo, que esté en inglés, ¿no? Sean seleccionados porque no nos lo dan. Ah, ok. Entonces lo ponemos en español y si no, luego ya lo traducimos. Adelante. Tenemos tiempo de que acabe el semestre hasta que se entrega. Porque son 3 N1, ¿no? Uno es el... ¿Te regresas uno, por favor? Uno es cuadro,
cuadro, ¿no? Y el segundo se llama, si quieres pasar al siguiente, creo que se llama informe, un documento de texto en inglés, pero ahorita lo podemos manejar en español con una descripción, ¿no? Aquí hay un tema de texto. No se permite el uso de imágenes, por ejemplo, en este informe. Entonces, tómalo en cuenta. ¿Sí? Por eso hay que leerlo con cuidado, pero aquí más o menos lo traté de desglosar para que quede claro. Luego, el siguiente es la portada. Y en este, por ejemplo, no se permite el uso de texto en la portada. Entonces, en la portada no hay texto. Nada más puras imágenes, render, bocetos, fotos del modelo, etc. Entonces, para que lo tomen en consideración. Y criterios de evaluación, pues hay varios, entre ellos la calidad arquitectónica, la construcción y materiales que se van a ocupar, flexibilidad e integración en el entorno. Como les decía, creo que este tema es más bien un tema es como un pequeño master plan, es como un proyecto en el cual tienen que pensar que están haciendo una escuela en conjunto, se agrupan los elementos. Hay que ver que interactúen esos elementos, las aulas, la sala de dirección. ¿Cuál va a ser el gran elemento que va de alguna forma a congregar? Va a ser el patio. Va a haber un patio, puede ser uno techado por temas de agua o de sol, y el otro puede ser un patio abierto, ¿no? Donde puedan jugar un poco libremente. Pero tenemos que darle un límite a esto y sí tenerlo muy en claro. Entonces, es la composición de los diferentes elementos. Entonces, eso hay que pensarlo así, como un conjunto. Nunca piensen que van disgregados. Y como decían, puede ser un rectángulo muy largo, pero a lo mejor nos conviene que sea un cuadrado o un círculo más bien como compacto, como un elemento aldea. Piénselo un poco así también, por favor. Adelante. Bueno. Ya también lo pusieron, ya me ganaron. Y bueno, ¿no? Estos eran unos ejemplos de una escuela, bueno, de ejemplos de construcción en tierra, pero estos son de otro ejercicio que también tuvimos un concurso, pero este fue en Etiopía. Entonces, en el sur de Etiopía, esa es la forma de construir, ¿no? En el cual a través de estos enramados o enrejados y con tierra propia del lugar, construyen estos elementos. Unos son para vivienda, para resguardarse del sol y de las inclemencias o inclusive de algún tipo de animal, pero otros también puede ser para guardado de comidas y demás. ¿Ok? Aquí hay un poco el esquema de ellos mismos, ¿no? Cómo se forman comunidades, cómo estos se van resguardando y cómo hacen estas divisiones ellos mismos, ¿no? Hay que tomar en cuenta mucho, y esto ya no lo tomé en consideración, se me pasó, fue el tema de cuáles son los vientos dominantes, ¿no? Si vienen del Atlántico hacia la costa o van del continente hacia el Atlántico, hay que investigar bien, porque eso nos ayuda para que tengamos estos espacios muy, muy frescos y puedan funcionar para las clases, ¿no? Creo que ahí termino más o menos. Sí, pues muchas gracias, eso fue lo que preparé. Gracias. Él es César. Sí.